Recordemos que lo más importante en el ejercicio del exégesis es saber qué es lo que quiere decir el autor. Solamente hasta el final, cuando tengamos todos los datos que necesitemos, podremos hacer una interpretación del texto que estamos cada uno de nosotros leyendo. Pero de entrada, nuestra intención es saber qué es lo que quiere expresar el autor de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su tiempo, de acuerdo. Él quería expresarlo en el momento histórico en el cual estaba viviendo. Y es parte, obviamente, de los pasos que vamos a ir cubriendo. Y bueno, antes de iniciar con nuestro paso número 3, recordemos que la vez anterior estuvimos trabajando en el paso número 2, ubicando el texto en su contexto. Esto significa cada uno de los textos que escogimos teniendo en cuenta el texto inmediatamente anterior, el texto inmediatamente posterior y luego después, en la medida de nuestras posibilidades, el texto completo para tratar de ubicar las palabras claves que cada uno de nosotros fue poniendo como aquellas que van a ser sujeto de interpretación y que localizamos en el paso número 1. Lo decíamos, por ejemplo, en el caso del ejemplo que yo ponía, el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5, en el cual se subrayan la palabra, la palabra luz, la palabra tinieblas, y cómo es que a lo largo del texto íbamos encontrando distintas referencias acerca de la palabra, acerca de la luz, acerca de las tinieblas, y cómo es que al leer el texto completo de Juan tiene mucha relevancia y mucha importancia el estar hablando de palabra, el estar hablando de luz, el estar hablando de tiniebla, y particularmente como el acto final es que la luz vence a las tinieblas. Por lo menos es el mensaje que queremos descubrir en el autor del Evangelio de Juan, todavía sin interpretar qué significa para nosotros o a qué es aquello a lo que nos está llamando. Y una vez entonces que hemos hecho este paso número 2 de ubicar el texto en su contexto, vamos entonces ahora a lo que sería algunas preguntas, comentarios que ustedes tengan con respecto justamente a la clase anterior o a este paso número 2 de nuestro análisis exegético. Vamos a ver, Rodolfo, señora Maruca, ahora se queda el micrófono abierto para ver aquellas preguntas, aquellas dudas que ustedes vayan teniendo del trabajo que hicimos durante esta semana. Entonces, vamos pasando entonces, dudas, preguntas o opiniones. Bienvenido, Ariel, qué bueno que ya vas llegando. Estamos justamente iniciando con la sesión de preguntas, de dudas o de opiniones con respecto al trabajo de poner el texto en su contexto. En este momento queda abierto el micrófono. Adelante. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Ariel? Buenas noches, bienvenido. Voy entrando. Acá estamos esperando que caiga una tormentilla y no escuché la pregunta, profe. Disculpe. Mm, la pregunta es, bueno, de entrada nosotros ya nos llovió en la mañana, mediodía y en la tarde, ya se limpió el cielo y nos dicen que no vuelve a llover hasta quizá el jueves. Pero bueno, qué bueno que para allá hay un poco más de agua. La pregunta es nada más, ¿tenemos dudas, preguntas u opiniones con respecto al trabajo de poner el texto en su contexto, que fue el que vimos la semana anterior, y poder hacer alguna retroalimentación? Es lo que estamos empezando a platicar. Si hay alguna duda al respecto de nuestro tema pasado. Dudas no. Comentarios sí. Está Adelante. muy interesante los trabajos, los ejercicios. Están muy, muy interesantes porque primero que contenernos a no hacer hermenéutica, ¿verdad? Así La es. prisa de, es que quiere decir esto, espérate, no sabes qué quiere decir hasta que leas todo. Otra cosa que yo estoy teniendo problema es que como de alguna otra manera son, o escogemos textos comunes o famosos, o ya tenemos una preconcepción del Conclusión. significado, ¿ah? Ajá. Pero quitándonos eso, te encuentras cosas bien interesantes. Por ejemplo, algo que a mí
me agradó mucho encontrar un error o un pensamiento erróneo que yo tenía. Es que Jesús está hablando de 4 parábolas que se refiere al reino de los cielos, ¿verdad? Ujú. No la más famosa que es la del sembrador, no la que le sigue de fama que es el trigo y la cizaña, sino las posteriores, las que vienen a rellenar el tema del reino de los cielos, que tiene que ver con, aquí lo tengo, El grano de mostaza, con el tema de la moneda extraviada, la el tesoro, perla, el el tesoro. tesoro en el terreno, la perla en el mar, la red de los peces, pero luego al final llega y dice, ¿entendieron? Sí, sí entendimos, dicen los apóstoles. Dice, porque un escriba docto en el reino de los cielos es como, ya no sé, la cuarta ya no dijo el reino de los cielos es como un escriba docto, no, dijo El escriba es el como. escriba docto en los reinos de los cielos es como el padre de familia. Entonces también es, ya estoy interpretando, ¿no? Es una invitación a todos nosotros a que si quieres formar parte del reino de los cielos, ya no es el tesoro ni la perla, que bien los escritores han dicho que es el Mesías, ¿verdad? No, que si tú te vuelves un escriba docto como todos los que están en la universidad Univas, eres como eres como un padre de familia en el reino de los cielos que saca cosas nuevas y cosas viejas. Me gustó mucho el ejercicio en ese sentido, ¿verdad? Que siempre vamos a encontrar algún error en nuestra concepción pre o algo más interesante, ¿verdad? Algo, las escrituras tienen eso, ¿verdad? Que mientras más escarbas, más encuentras. Exacto, gracias Ariel. Sí, de hecho, podemos ir buscando y buscando y justamente es la intención de este segundo paso del exégesis, el que seamos capaces de ir encontrando esas referencias que a fin de cuentas nos va a aclarar. Pensaba hace un momento mientras tú nos describías tu experiencia, el hecho de que la mayoría de nosotros tiende a hacer interpretación de la escritura para ver qué me dice. Sin embargo, hay que recordar que el ejercicio exegético que estamos haciendo es que cuando la gente los ve a ustedes como los teólogos, no esperan tu opinión, lo que a ti te dice, lo que tú sientes, sino a través de haber experimentado la fuerza de la palabra, qué es lo que tienes que decirles a todos. Y ahí es en donde radica justamente la riqueza del exégesis, entre sacar tanto de un pasaje que le puede servir a millones de personas al mismo tiempo y de la misma manera. Entonces, justamente por eso no nos atrevemos, como muy bien lo dice Ariel, a hacer una hermenéutica de inmediato para querer decir, ¿y qué nos dice? Sino vamos a escarbarle, escarbarle, escarbarle para tratar de sacar todos los elementos que nos resulten posibles y de esa manera entonces tratar de encontrar la mayor cantidad de recursos para esto que estamos entonces nosotros necesitando. Muy bien, gracias Ariel. ¿Tenemos algún tiempo de alguna pregunta todavía? Llegó por ahí Jessica, bienvenida. Llegó Mario, bienvenido. Eh, ¿Alguna pregunta todavía por ahí, Rodolfo, Mario, Jessica, señora Maruca? Todavía estamos hablando del tema de la clase anterior. Si hay alguna duda, si hay alguna pregunta que haya que hacer o alguna opinión que tengamos que dar con respecto al tema que vimos hace 8 días y que fue el que estuvimos trabajando a lo largo de esta semana. Adelante, queda todavía abierto el micrófono. Yo, licenciado. Adelante, adelante, Rodolfo. Y solo para confirmar, por ejemplo, lo que ahorita mencionaba usted de las referencias. Las referencias no solo van a ser en el mismo pasaje, ¿no? O en el mismo carta, en el mismo libro. Puede ser de otros libros también. Pueden ser de otros libros, pero es meternos ya a un trabajo bastante, bastante, bastante exhaustivo. Desde este punto de vista, la recomendación siempre es, para nosotros como cristianos, el punto de partida es el Nuevo Testamento y es nuestro universo. Una vez que hemos comprendido y que manejamos el Nuevo Testamento, hay que recurrir al Antiguo Testamento para ver de qué manera el Nuevo Testamento ya trae todo lo que es la historia que viene detrás, como para confirmar
que lo que dijeron desde Moisés, desde Abraham, los profetas y todo, cada uno apuntaba hacia la revelación de Jesucristo. Sin embargo, no siempre es recomendable, Rodolfo, para un ejercicio de exégesis, porque imagínate nada más, tratar de encontrar referencia en cada uno de los 72 libros de la Sagrada Escritura y de esa manera que te sientes a leer toda la Biblia cada vez que tengas que hacer una experiencia de exégesis. Como les decía la vez anterior, va a llegar un momento en que ustedes ya van a tener un conocimiento más completo de todos los libros del Nuevo Testamento y por lo tanto van a tener una referencia rápida del pasaje que ustedes quieran experimentar. Así que, bueno, si tienes tiempo, toma todos los libros que tú desees, pero de preferencia, céntrate en el libro en donde viene el pasaje que estás de alguna manera interpretando para no hacer tan extensivo el estudio y que obviamente no te resulte tan cansado, tan extenuante, al menos claro, que tengas el tiempo suficiente para hacerlo. Sí sirve, pero no siempre es tan recomendable. ¿De acuerdo? Ok, Liz, muchas gracias. Muy bien. Adelante, Jessica. Hola, buenas noches a todos y una disculpa por integrarme un poquito tarde porque voy terminando la clase de yoga. No hay problema, adelante. Gracias. Licenciada, una pregunta. Le comentaba a nuestro compañero ayer que tenía dudas sobre la tarea. Sí. Era, sí pues sí realicé un espacio de ella, pero yo no sé si entendí mal, que era una comparación de los textos antes y de lo que viene antes y después, y luego leer todo el libro de lo que a mí me tocó, que yo elegí, ¿verdad? Sí. De mi párrafo, ese Sí. era, y luego dar un punto de vista, o hasta ahí me quedo. De hecho, la idea, Jessica, es, hay que encontrar en el texto anterior y en el texto posterior del pasaje que tú has escogido, hay que tratar de encontrar el concepto que tú estás manejando. Vamos al ejemplo concreto. Tú has encontrado como algo concreto lo que es el texto del amor y estás preguntándote cómo vivían el amor los judíos, por qué Jesús lo presenta de una manera nueva, qué tiene que ver el mandamiento nuevo del amor, que es el análisis que tú estás haciendo. Entonces, tú tendrías que haber ido a los pasajes anteriores, quizá un capítulo o dos antes de lo que tú estás leyendo, para ver si desde allí ya se habla acerca del amor. Y luego hay que ir a algunos capítulos, uno o dos posteriores, para ver si también en ellos se habla acerca del amor. Entonces, desde ese punto de vista, si es necesario, lee el Evangelio de Juan completo para ver si a lo largo de todo el Evangelio de Juan aparece importante el concepto del amor. Entonces, ¿por qué lo tenemos que hacer de esa manera? Imagínate, tú vas a tratar de hacer un ejercicio sumando cada uno de los pasos del exégesis para al final hacer una hermenéutica en donde digas, para el cristiano hoy en día es importante el amor, como lo proclama Jesucristo, por esto y nuestro llamado es a que vivamos el amor desde aquí y desde aquí. Pero tú ya encontraste fundamento en todo el pasaje bíblico acerca del amor. Vamos pensando que tú escoges un concepto que hay que desechar. Te doy un ejemplo bárbaro que no tiene nada que ver. Imagínate que tú de pronto dices, pues yo voy a escoger el pasaje aquel en el cual Jesús les dice a los apóstoles, vayan al pueblo y van a encontrar a la entrada del pueblo un burro. Tráiganse el burro porque en ese burro voy a entrar yo a Jerusalén triunfante. Y entonces dice Jessica, mi concepto importante es la palabra burro, porque dijo dos veces burro, traigan el burro y voy a entrar en el burro. Entonces escojo el concepto burro. Pero entonces me doy cuenta que en el texto anterior no aparece la palabra burro otra vez, ni en el anterior del anterior, ni en el posterior, ni en el posterior del posterior, y que en todo el Evangelio de Lucas solamente aparece la palabra burro dos veces, y en toda la Biblia no aparece más que una vez cuando José y María van camino a Belén, porque va a montar en un burro. Entonces, desde ese punto de vista, Jessica dice, pues ando equivocada porque lo importante no es la palabra burro, sino a lo mejor lo importante es la palabra entrar a Jerusalén.
Entonces, es justamente por eso lo importante de escoger el texto antes, el de después, y en la medida de lo posible, todo el libro del cual tomé mi pasaje, para ver que ese concepto que yo he encontrado como importante es justamente la guía que me va a servir a mí para la reflexión. Entonces, es ahí justamente el anterior, el posterior y el resto del libro. ¿Respondido, Jessica? Ok. Gracias. Adelante, Ariel. Parece broma lo del burro, ¿ah? Ajá. Pero aún el burro o el asno tiene, ahora sí que en el Antiguo Testamento su referencia, ¿no? Porque el rey David no montaba, cuando entraba a Jerusalén, no entraba a caballo, sino entraba en un asno, ¿no? Y inclusive tiene más referencias de humildad y de esas cosas, ¿no? Pero ya estamos haciendo hermenéutica. Estamos haciendo hermenéutica, así es. Me voy a permitir un chascarrillo del burro. Sí, Hay un canto por ahí en el mundo evangélico que habla del burro que llevaba Jesús, que él creyó que él era él al que le aplaudían. Y ahí va el burrito bien contento porque sentía que lo aplaudían a él. Y la referencia del canto, ahora sí haciendo interpretación, es a muchas personas que piensan que los aplausos son para ellos. así es. Y el apóstol Pablo decía, creo que era el apóstol Pablo, que no a nosotros, Señor, no a nosotros sea la gloria. Así Era un es. chascarrillo. Sí, es Pablo, que después es un himno hermoso que ojalá tengan ustedes oportunidad de escucharlo en internet. No nobis domine, sed tua gloria. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a ti sea dada la gloria. Yo lo escuché por primera vez en una película, a lo mejor alguna vez han visto esa película de la guerra entre Inglaterra y Francia, cuando el rey Enrique va y guerrea justamente en una de las grandes fiestas de San Crispín y Crispiniano, y que al final, cuando los ingleses vencen en la batalla, ponen de manera épica el canto de no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a ti sea dada la gloria. Chéquenlo por ahí en internet, obviamente está en latín, yo nunca lo he escuchado en español, pero hay un lugares en donde les ponen la interpretación, pero todo el canto dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a ti sea dada la gloria. Y lo canta muy padre en latín. Entonces, se los recomiendo a propósito de lo que nos está diciendo Ariel. Y si no lo encuentran por ahí, al ratito lo busco y se los mando para que lo escuchen. Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna otra opinión o vamos hacia adelante? Mario, señora Maruca, ¿alguna pregunta? ¿O podemos continuar? ¿Qué tal? Buenas noches. No, yo creo que preguntas ya será de esta clase. Por ahí una disculpa por ausentarme la semana anterior. Ajá. Pero bueno, no, ya estamos aquí atentos para la clase de hoy. Excelente, muy bien, Mario. Gracias, bienvenido. Buenas noches a todos, ¿Qué tal? maestros, ¿sí Buenas, me señora escuchan? Maruca. ¿Cómo va la salud? Pues todavía sigo con más especialistas, probablemente 2 cirugías estén en Ay, qué puerta, caray. pero ahí estoy. No, pues hay que cuidarse, cuídese mucho, 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 Sí, porque nos hace falta todavía por acá. sí, gracias, maestro. Oiga, Dígame. mire, a lo mejor me voy a salir un poquito del tema, pero recuerda que yo el párrafo que escogí, yo le decía que lo del Espíritu Santo era lo que me hacía mucho ruido. Ajá, sí, Y luego resulta que ahora con el trabajo que hicimos del maestro Neftalí, ajá, que nos mandó a que buscáramos entre los teólogos de antes de la Reforma, quién hablaba del Espíritu Santo, y pues en la consulta me remonté hasta el año 300, ¿verdad? ajá, con los 325 padres de por la allá. iglesia. Ajá, Sí, el primer concilio de Nicea. ok. Y entonces se hace la rebatinga porque resulta que mi adorado Espíritu Santo ni siquiera estaba tomado en consideración y no querían que fuera parte, ¿verdad? De la Trinidad, que Ujú, hubo mucha oposición. Y fíjese que, bueno, Ariel mencionaba la palabra que lo deprimió, ¿verdad? Pero a mí de plano casi que lloro terriblemente, me
agüitó mucho y dije, no, esto no tiene sentido, ¿verdad? Porque para mí la interpretación del Espíritu Santo en mi vida, en mi persona, en mi creencia, siempre ha sido mi enlace con el Creador, ¿verdad? Con el Ser Claro. Supremo, con el Eterno Santo, bendito sea. Y luego resulta que no me le quieren dar crédito. Entonces yo no sé de su experiencia que me pudiera aportar, maestro. Mire, de hecho hay que recordar que justamente la función de los concilios, desde el primer concilio de Jerusalén, allá por el año más o menos 60 después de Cristo, hasta el último concilio que hemos tenido, que es el Vaticano II, tienen la función justamente de discernimiento. Es pedir la luz del Espíritu y la asistencia particular de la presencia del Padre y del Hijo para que la iglesia y obviamente las diversas congregaciones, conforme ha venido la historia, traten de ir encontrando la luz. Y definitivamente tiene que haber discrepancias, tiene que haber diferencias entre quienes hacen una propuesta y entre quienes son los detractores. Dicho de otra manera, hay muchas cosas que se aceptaron, hay muchas otras cosas que no llegaron a nosotros porque ya no se aceptaron desde ese punto de vista. Recuerden ustedes que hablamos en algún momento del arrianismo y de ciertas herejías, de situaciones que fueron desechadas y que ya no llegaron a nosotros. Afortunadamente, y cada concilio tiene justamente esa función. Pongamos sobre la mesa al discernimiento de todos los que participan en el concilio para que entre todos lleguemos a saber si esto es lo que más conviene al cristianismo. Y bueno, obviamente tendría que haber gente a favor, tendría que haber gente en contra, gente que había estudiado ciertas situaciones, gente que no había estudiado ciertas situaciones, pero que de manera afortunada queda condensado totalmente en este concilio de Nicea lo que es la primera profesión de fe del cristianismo y que es la que nosotros solemos repetir para los que somos católicos y obviamente quizá a lo mejor también otras confesiones, justamente en el credo niceno-constantinopolitano, cuando decimos creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Y obviamente es la constatación final que el Concilio de Nicea hace acerca del Espíritu Santo. Pero tiene que haber necesariamente un pro y un contra, porque de otra manera los concilios no servirían de nada, serían meras imposiciones. En cambio, si hay un grupo de creyentes que se ponen a discernir qué es lo que más conviene, esa es la riqueza justamente de las reuniones de la iglesia. Entonces, desde ese primer concilio de Jerusalén, recuerda el problema, ¿judaizamos a los cristianos que no son judíos o los dejamos que sean cristianos sin judaizarse? Hubo quien estuvo a favor, hubo quien estuvo en contra, y al final de cuentas la decisión fue que los judíos sigan sus ritos, aunque sean cristianos, y los cristianos nuevos no tienen por qué circuncidarse, no tienen por qué vivir el sábado, no tienen por qué hacer nada que hacen los judíos. Y cada concilio fue una riqueza. El concilio de Nicea necesariamente tuvo que tener también sus pros y sus contras, hablando del Espíritu Santo, pero afortunadamente llegaron a la conclusión de que la Trinidad es un solo Dios con tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿De acuerdo, señora Paruca? Sí, gracias, maestro. Ok, muy bien. Vamos entonces al tema que nos preocupa para el día de hoy. Una vez que hemos ya visto nuestras dudas y demás cuestiones, llevamos 2 pasos de nuestra exégesis. Ya desbaratamos el texto y encontramos algunos conceptos que nos resultan particularmente importantes y que están guiando nuestra reflexión. Ya ustedes, al analizar el contexto que hay en torno al pasaje que ustedes escogieron, fueron encontrando ya algunas particularidades con respecto a este concepto. Bueno, este tercer paso nos va a permitir profundizar todavía un poquitito más, porque es lo que nosotros entonces ahora vamos a llamar el paso número 3 de nuestra exégesis, que es el estudio de las palabras mediante el análisis de los textos claves que hemos encontrado. Entonces, vamos a ver a qué se refiere y dentro de esa perspectiva, entonces, ver los materiales que necesitamos y el ejemplo que yo les pongo a partir del texto que yo estoy analizando, Juan capítulo 1, versículo 1 al 5.
¿Sí se ve mi presentación delante de ustedes? Hay una llavecita color rosa ahí al lado izquierdo que dice ABC. ¿Sí la encuentran? ¿Sí se ve? ¿Sí? ¿Sí van siguiendo mi presentación? ¿Sí la vemos? Se ve la hoja 1 de la presentación. Sigue la hoja 1 nada más, ¿no les ha llegado la Y, otra? Déjenme ver y entonces. en el otro, en el costado, viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo que alcanzamos a ver. A ver, entonces déjenme ver cuál es la que estoy. Déjenme cambio la hoja entonces para transmitirles. Porque entonces ahí donde andamos. Déjenme ver. Listo, ¿les aparece ya la llavecita? A mí no. ¿No? ¿Todavía no? No, aún no. ¿Sigue todavía de 1, 2, 3, 4, 5? Sí, todavía no se pone la presentación, Todavía solamente no se pone. aparece. Ok, déjenme ver entonces qué es lo que está pasando. Hace un momento que ya se vio la llavecita y se volvió a quitar. ¿Ahí? No, tampoco. Qué extraño. No. A ver, permítame entonces. Déjenme cierro las varias cosas que aparecen aquí. ¿Aparece ya algo? Yo no puedo ver. Ah, ya No, apareció maestro. A ver. aparece la misma hoja de PowerPoint. ¿Sí? A ver, ahí aparece otra vez el título donde dice exégesis bíblica. Sí, maestro, es la presentación Ok, 1. la presentación primera. ¿Ya cambió a dudas, preguntas? ¿Sí cambió? No es la misma. ¿Es la misma? Qué raro, ¿qué estará pasando? Porque aquí sí me le está dando la presentación. A ver, ya cerró todo. Está todo cerrado. Voy a ponerla de nuevo. Veamos. ¿Les aparece la presentación de PowerPoint? ¿Nada? La misma hoja. Sí, la misma hoja. Ok. Aquí dice que los participantes pueden ver mi presentación. Déjenme ir a ver si es cierto que ya se hizo grande la hoja. Luego cambié a la página 2 donde dice dudas, preguntas y opiniones. ¿No? ¿No? ¿No se mueve de allí entonces? ¿No? ¿No cambia? Ahí ¿Ahí cambió? cambió. Sí. Dudas, Se me hace que preguntas el y problema es que opiniones. no me la está tomando así en grande. Entonces lo voy a dejar así en chiquito. ¿Les parece?
¿Sí Bien. se ve? Sí, está ¿Lo bien, alcanzan a ver? sí se ve. Bien, entonces va la siguiente. Ahora sí está la de la llavecita. ¿Sí? Sí, ahora sí. Ok. Dejen ver si se ve así en grande. Y si no, me regreso otra vez. ¿Se hizo grande Igual. o se quedó chiquito? Ahí se ve bien. La llave con la página prácticamente en blanco, ¿sí? ¿Sí? Ok. Entonces ahora sí ya lo logramos. Bueno, entramos entonces al paso número 3 de nuestro ejercicio de exégesis, que es justamente el estudio de las palabras o las análisis del término clave en su pasaje. Dentro de esa perspectiva, entonces, vamos a entrar a esto que hay que recordar que un estudio de las palabras es una parte muy importante en la tarea exegética. Necesitamos entender total y completamente qué significan las palabras, no para nosotros hoy en día, sino para el autor del pasaje que estamos estudiando. Por lo tanto, a medida que cada quien va estudiando su pasaje, es probablemente encontrar un vocabulario sobre el cual es necesario aprender más, porque no estamos utilizándolo de la misma manera como se utilizaba en aquel entonces. De esa manera, es necesario aclarar el uso que el autor hizo de un término solamente para atender a justamente lo que es el contexto. De allí que muy a menudo vamos a encontrar nosotros que algunas palabras no son obvias ni es el mismo significado que se tenía en aquel entonces. De hecho, no podemos suponer que el significado de un término en idiomas modernos signifique o coincida con el significado de un pasaje de hace 2000 años. Les doy un ejemplo bien sencillo. Por ejemplo, en los evangelios aparece muy continuamente la palabra justificar. Si nosotros nos ponemos a pensar en el concepto justificar hoy en día, resulta muy distinto. Por ejemplo, yo un día llego tarde al trabajo y mi jefe me pregunta, oye Roberto, ¿por qué llegaste tarde? Y yo empiezo a decir, ay, pues es que, fíjese jefe, que había mucho tráfico y el rojo cambió en el semáforo y justo cuando iba a cambiar el verde, se me ponchó la llanta y ya no pude llegar temprano. Y entonces el jefe me dice, ya vas a empezar con tus justificaciones. Y la pregunta es, ¿significará lo mismo justificarse, que es poner pretextos hoy en día, que la palabra justificarse que utilizaba Jesús cuando decía, ustedes serán justificados y el Espíritu los justificará? Nos damos cuenta cómo el significado del término y del concepto justificar es totalmente distinto al término que nosotros utilizamos hoy en día. Por eso es importante que para poder hacer una adecuada y sana exégesis, hagamos un estudio de las palabras. Y entonces, ahora nos vamos a referir a qué es lo que necesitamos. Necesitamos para hacer el estudio de las palabras una concordancia bíblica en la cual nosotros vamos a encontrar de qué manera la palabra que nosotros estamos viendo como importante aparece en otros textos de los evangelios o incluso en toda la Sagrada Escritura. Por ejemplo, voy a mi palabra. Si yo busco la palabra luz en una concordancia bíblica, me va a decir, Juan utiliza la palabra luz en este texto y en este, también lo utiliza Lucas, también lo utiliza Pablo, también lo utiliza este, también lo utiliza el otro, y voy a ver si en todos los textos donde aparece la palabra luz significa lo mismo. Por ejemplo, cada uno de ustedes tratará de encontrar el texto o el concepto que ya ustedes encontraron como guía para ver si aparece de la misma manera. La palabra amor, la palabra hermanos, la palabra justificar, la palabra espíritu, como menciona cada uno de ustedes, y ver si aparece de la misma manera. Y una vez que hemos tratado de encontrar la concordancia, vamos después a buscar el significado de la palabra, tal y como lo entendía el autor en aquel entonces.
Y entonces para eso necesitamos un diccionario bíblico. De entrada, en el material que yo les puse al principio de la clase en la plataforma, allí hay una concordancia bíblica y allí hay un diccionario bíblico. Pero en caso de que ustedes lo necesiten más cerca, cuando ustedes revisen de nuevo la presentación de esta clase, allí les estoy dando de nuevo la referencia de la concordancia y la referencia del diccionario bíblico. De nuevo, y para que quede bien claro, concordancia bíblica significa mi texto, mi contexto y mi palabra clave, de qué manera aparecen en otros pasajes de la Biblia. Y diccionario bíblico es qué significa la palabra importante para mí, justamente para el autor de la Biblia. Y ahora les doy entonces el ejemplo. ¿Qué es entonces lo que vamos a hacer en esta parte o en esta tercera parte del exégesis? Primero, vamos a identificar los términos clave en el texto de los cuales queremos estar seguros de entender. Un término clave puede ser una palabra técnica, como justificación, de la cual les hablaba yo hace rato, o la palabra fe. También puede ser el nombre de un lugar, como Jericó, o el nombre de una persona, por ejemplo, María Magdalena. Y si es importante evitar términos de significado obvio. Por ejemplo, no voy a buscar el significado del término burro, porque ya sabemos lo que es un burro. Y era lo mismo en aquel entonces que ahora un animal de 4 patas que se utilizaba para carga y que utilizaban para transportarse los más pobres entre los más pobres. En cambio, si utilizaremos palabras especiales, lugares o personas. Por ejemplo, ¿cuántas veces aparece la palabra Belén en todo el Evangelio? ¿Cuántas veces aparece la palabra Jerusalén? ¿Cuántas veces aparece la palabra, por ejemplo, cuando se habla del pozo de Samaria? ¿Por qué aparece el pozo de Samaria y de qué manera Samaria aparece en los Evangelios mencionado en otros textos? Entonces, identifiquemos palabras clave. Trabajo que hicimos nosotros en el paso número 1 y que reforzamos en el paso número 2. Segundo, en la concordancia bíblica, encontrar otros lugares de tu libro en donde se utiliza este término y hacer una lista. Recuerden entonces que las traducciones dan palabras de manera diferente, por lo tanto, si no puedes encontrar el término en tu concordancia, puede ser porque la versión de la Biblia que estás utilizando lo traduce de manera distinta. Entonces, recomendación, si tú utilizaste la Biblia de Jerusalén o la Biblia latinoamericana y encuentras una concordancia evangelista o bautista, probablemente la palabra difiera. Entonces te recomiendo, busca en internet tu texto con la traducción de la Reina Valera para encontrar el texto como lo escribe justamente una concordancia evangelista. Si tú tu texto lo consultaste en una Biblia Reina Valera y estás consultando una concordancia católica, entonces busca una Biblia de Jerusalén, una Biblia latinoamericana o Dios habla hoy para encontrar la concordancia de acuerdo a lo que tú estás utilizando. Entonces, es válido también buscar distintas traducciones de distintas Biblias. Sí, Ariel. Hay un diccionario muy común. Mi pregunta es que si es Reina Valera o Jerusalén, el Strong. Debe de ser de Reina Valera, porque la mayor parte de los buenos diccionarios en realidad son evangelistas, son luteranos. Es raro encontrar un diccionario católico. Entonces, es por eso que lo que hace, por ejemplo, en el caso como yo les mencionaba, la Biblia de Jerusalén, que es de las mejores traducciones que existen en español y del catolicismo, ya trae sus interpretaciones y todo en la misma Biblia. No han hecho por ahí ninguna otra concordancia más adecuada. Así que entonces puede servir. Paso número 3, leer cada uno de los pasajes en que aparecen sus términos o nombres seleccionados y mientras los leen, traten de detectar su significado por la manera en que el autor utiliza el término. De nuevo, no como ustedes lo interpreten, sino como el autor lo quiere dar a conocer. 4, una vez que hayas hecho el paso número 3, y solamente hasta después que lo hayas hecho, no antes, busca los términos en un diccionario bíblico. Es decir, no busques el significado de tu concepto
sin antes saber de qué manera tu concepto aparece en otros pasajes de tu texto o de la Biblia en general. Y 5, toma nota de lo aprendido sobre el significado de estos términos en tu hoja de ejercicios. Yo allí te doy la hoja, ahorita te la muestro, para que después puedas reflexionar sobre cómo el conocimiento que obtuviste al consultar las concordancias y el diccionario te ayudan a comprender en la comprensión del mensaje. Y subrayo, profundizar en la comprensión del mensaje, todavía no interpretar, sino comprender el mensaje. ¿De acuerdo? ¿Están claros estos 5 pasos que tenemos que hacer? Se me pasaron 3. 3. ¿Los tienen ahí en pantalla? ¿Sí los pueden ver en pantalla? De todas maneras, la presentación completa está en la plataforma, por si después los quieren rever. 1. Identifica el término clave de tu texto, como ya lo hiciste en el paso 1. 2. Revisa la concordancia bíblica. Por ejemplo, en la concordancia bíblica puedes poner cierto pedazo del pasaje. Entonces Jesús dijo, les mando que se amen unos a otros. Pon ese pedacito y ver de qué manera puede aparecer más adelante. 3. Lee cada pasaje según aparece en la concordancia. 4. Una vez que ya lo hiciste, consulta el texto, amor. ¿Qué significa la palabra amor en la Biblia? Y luego toma nota de lo que has aprendido para que puedas profundizar. ¿De acuerdo? Bien. Y les doy entonces ahora sí el ejemplo del que estoy haciendo yo. Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5. Y los términos que vamos a estudiar en este texto son palabra, luz y vida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué he encontrado yo en una concordancia bíblica? Por ejemplo, la palabra o el concepto palabra aparece al menos 5 veces en Juan 1, versículo 1 al 18, en Juan 2:22, en Juan 4:41 y 50, en Juan 5:24, 38, y ahí todos, les doy todas las citas en donde aparece. Fuera del capítulo 1, la mayoría de las incidencias se refieren a la palabra o mensaje de Jesús, de modo que el término es usado, como es usado en el capítulo único, es único, ¿sí? Solamente en el capítulo 1 el término palabra aparece como que viene de Dios, que está en Dios y que desde el principio está en Dios. El resto de las veces aparece como referido a Jesús. Sí, Rodolfo. Adelante, Rodolfo. Sí, solo para comentarles, se quedó otra vez la presentación trabada ahí, ¿Se quedó trabada en dónde? en la En la llave. llavecita, en la presentación. En la llavecita. Qué caray. Me voy para atrás entonces. Ahí estoy. ¿Se ven chiquito ahora sí, Juan 1:1:5? Ahí está. ¿Sí? Sí. Ahí estoy. Ok, de acuerdo. Entonces, es justamente lo que les estoy mencionando. Lo primero que les había yo dicho entonces, la palabra aparece al menos 5 veces en Juan y les doy toda la referencia. Y luego, vida. Sobre vida, esta palabra aparece abundantemente en Juan y les doy todas las referencias que encontré. En la mayoría de estas referencias dice, vida se refiere a una forma de vida cualitativamente diferente, es decir, mejor, que Jesús ofrece. Vida aquí es vida eterna. Usualmente entonces significando una presente experiencia de abundancia. Eso encontré yo en mi concordancia bíblica. Y luego el concepto luz, que aparece en 1:4, aparece 2 veces después en 5:7:8, doy las distintas veces donde aparece, y la palabra luz en el Evangelio de Juan parece ser una metáfora para la revelación o poder revelador de Dios. Es la que habilita a las personas a ver y a creer. Por lo tanto, Jesús no solamente trae luz, Él es la luz. Entonces, esto encontrado en las concordancias a propósito entonces de mis palabras claves, palabra, vida y luz.
Y luego después me refiero a lo que es la consulta. No les pongo todo para no cansarlos ahorita, pero luego yo después consulto en un diccionario bíblico qué significa el concepto palabra. Y dice, es una frase que aparece en el Antiguo Testamento 394 veces y se refiere a la comunicación de Dios con el hombre. Por ser la palabra con que se expresan los pensamientos, es el medio más común con el que Dios revela y realiza sus propósitos. La palabra de Dios es una extensión de su personalidad. Luego, está investida de autoridad divina y deben respetarla y obedecerla tanto los ángeles como los hombres. En el Nuevo Testamento, el concepto palabra aparece como palabra de Dios, es decir, el logos tou teu, que es la palabra que viene de Dios. Generalmente denota un mensaje predicado, sobre todo en el Evangelio, o el cristiano en general predicado por Cristo y sus apóstoles. En este sentido, a veces se emplean las frases la palabra del Señor o la palabra de Cristo, las palabras del Señor Jesús, o ocasionalmente la palabra de Dios parece comprender toda la voluntad o el propósito de Dios. Y particularmente con respecto a mi texto, en los escritos de Juan se halla un uso distinto de la palabra o más bien del vocablo griego logos, que se emplea como título del Hijo de Dios y se traduce como el verbo. En la mayoría de las versiones, por ejemplo en Reina Valera, aparece obviamente como el verbo de Dios, refiriéndose a Jesús. Por lo tanto, si Dios se reveló mediante la palabra hablada, ¿cuánto más no habría de revelarse mediante la palabra encarnada? Y entonces ven ustedes cómo al tratar yo de encontrar el significado de mi concepto palabra, voy entendiendo mucho más por qué en mi texto habla que la palabra estaba en Dios, que provenía de Dios y que desde el principio vivía ya directamente con Dios. Y nos da luz a la mejor, sin que esto pretenda ser una interpretación, el por qué fue sencillo darnos cuenta que la palabra eterna, es decir, el verbo, forma parte del mismo Dios para después hacer el concepto de la Trinidad. Entonces, es justamente lo que ahora ustedes tienen que hacer al tratar de referirse entonces con los conceptos que ustedes encontraron. Entonces, tratar de encontrar en la concordancia de qué manera su texto aparece en el resto de la Biblia y tratar de encontrarlo hasta que tengamos una mejor comprensión del pasaje que hemos elegido. Es por eso que ustedes van a encontrar esta pequeña hojita que ustedes tienen allí en la plataforma, en donde en el paso número 3 estudiaremos las palabras y haremos el análisis de los términos claves. En la primera rayita, ustedes van a poner su texto y luego los términos que tienen que estudiar. Por ejemplo, yo pondría palabra, luz y tinieblas, por decirlo de esa manera. Jessica encontró, por ejemplo, el término amor, hay quien encontró el término hermano, hay quien encontró el término predicar, la señora Benita, por ejemplo, insiste sobre el término espíritu y es sobre el que cada uno de ustedes tendrá que profundizar para realizar el paso número 3 de su exégesis, utilizando la concordancia y utilizando las palabras claves. ¿De acuerdo? Preguntas para hacer el paso número 3 de nuestra exégesis. Adelante. ¿Preguntas? ¿Está todo claro qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Ok, Ariel dice que sí. Jessica, ¿tenemos todo claro? Sí, muy bien. Mario. Maestro, Sí, adelante, señora Benita. dice usted que insisto con el término espíritu. Si se me hace muy difícil, puedo cambiar, ¿verdad? Siendo el mismo texto. Claro, si se le hace difícil puede cambiar el texto, pero Sí, porque también tengo. ahora usted va a encontrar, busque la Ajá. concordancia de qué manera aparece el espíritu. Por ejemplo, nos vamos al Génesis en donde dice al principio y el espíritu sobrevolaba sobre.
Ahí va a encontrar la Sí. palabra espíritu. Por Entonces, por eso yo nunca pensé que me lo fueran a ningüinear así en no, el concilio. pero recuérdese que obviamente se trata de profundizar y ya está resuelto eso conforme la iglesia ha avanzado. Pero bueno, si usted quiere continuar, adelante, va a encontrar muchas referencias sobre el concepto espíritu y muchas veces, y la definición del diccionario de cómo se entiende el espíritu. Primero entendido como el espíritu que proviene de Dios, como el soplo de Dios, o ya directamente en la iglesia cristiana o en los textos del Nuevo Testamento, como el espíritu que envía Cristo para tratar de comprender todo completamente. Muy bien. Sí, Rodolfo, ¿alguna gracias. pregunta? A usted. Solamente para confirmar, podemos utilizar la concordancia, ¿verdad? Sí, de hecho, justamente les pongo yo una concordancia y un diccionario bíblico en la plataforma. Se los vuelvo a poner allí en la presentación cuando ustedes la vuelvan a abrir, cuando vuelvan a abrir su sitio en la plataforma. Y se trata de que la utilicen. Es muy sencillo. Es un pequeño sitio en internet. Déjenme ver si lo puedo abrir aquí directamente. A ver si lo podemos ver. Porque con eso que está fallando esta cuestión. A ver, déjenme ver. Se abrió el sitio de internet por ahí en donde lo que están ustedes viendo. ¿Sí se vio? No se vio. No. Bibliatodo.com, concordancia bíblica. Sigue en la misma paginita. Dejen ver si la podemos poner, a ver si esta sí nos da oportunidad de hacerlo. Déjenme ver. A ver, veamos. Listo. ¿Les apareció la concordancia? ¿No? ¿No? Pero yo la vi en la plataforma. Ah, bueno. En la plataforma están. Bueno, muy bien, sí. Dice, aquí Dice me que dice, ¿sí se ve? ahí está, ahí Ahí está. está, y ahora sí se Donde está ve. el anuncio de la Nissan. Exactamente, obviamente no es para que compren un Versa, sino para que vean la concordancia. Por ejemplo, ahí la tengo ya. Ven aquí entonces, aquí donde dice texto a consultar. Por ejemplo, yo le voy a poner mi texto, Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 5. Y le pido que lo busque. Ahí lo está buscando y empieza a aparecer. Ahí va. Dice, por ejemplo, aquí 1:1 en la Reina Valera de 1960. Es que faltó letras a Juan. Le faltó, déjame pongo completa la palabra, sí. Sí, Juan, ahí si está, quieren que le espacio. ponga su nombre completo, no nada más la pura abreviación. Vamos a ver si así. Para... No habrá una que ya nos haga la tarea. Sí, cuando ustedes la pongan su texto, les hace la tarea. Está raro, pero no se deja. Dice que aquí en la Reina Valera Está pensando, está buscando, digo. sigue pensando todavía, sí. Dice, no encuentras lo que buscas, busca toda la página. Ya lo buscamos y nada. Vamos poniendo, por ejemplo, mi palabra. La palabra, por ejemplo, palabra. Ahí está, palabra. Ahorita está en concordancia. Ahí está. Por ejemplo, aquí me está dando Biblia, palabra, la versión palabra de Dios para todo. Bueno, aquí me da cosas de estas. No le pusimos que solo en la Biblia.
Déjame ver si de nuevo. Ahí está, ¿ven? Por ejemplo, yo le puse en mi contexto palabra. En la primera Tesalonicenses, por lo cual también nosotros, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios. En Daniel, el rey de Persia fue revelada la palabra a Daniel y la palabra era verdadera y el conflicto, pero él comprendió la palabra. Y miren, vean cómo me va dando todas las referencias bíblicas en donde aparece mi concepto palabra. ¿Se dan cuenta? ¿Quién sabe cuántas pondrá? Porque aquí me pone hasta 5 y siguiente y siguiente y siguiente y siguiente. De esa manera se utiliza la concordancia. Ahí voy a poner el concepto y me lo va dando. Miren, por aquí apenas en Marcos. En estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo y luego ya sigue lo demás, el Ezequiel, el Malaquías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Queda? Sí. Bien, ¿se vio el ejemplo ahora sí? Bueno, de esa manera se utiliza entonces la concordancia y de esa manera utilizamos también entonces el diccionario. De cualquier manera, saben que cualquier pregunta, con toda confianza, échenme un grito a través de WhatsApp y abrimos en ese momento una conferencia o nos vemos todo y estamos por sobre lo necesario. ¿De acuerdo? Bien, muy bien. Antes de irnos, quiero hacerles una invitación. Aun cuando entre mañana y pasado les vamos a hacer llegar una invitación personalizada a cada uno de ustedes. El próximo día 5 de junio, déjenme ver, 5 de junio, si mal no recuerdo. El próximo día 5 de junio se va a realizar lo que es la presentación especial de la Fundación Guillermina Gómez Gamboa, que recuerden ustedes es la fundación que les tiene becados al 100% sus estudios de teología. Entonces, queremos invitarlos a ustedes, quienes puedan acompañarnos ese día 5 de junio, me parece que es el martes de la próxima semana. Miércoles. 2, 3, no, es el miércoles de la próxima semana. Quienes quieran y puedan acompañarnos, todos van a recibir la invitación a las 10 de la mañana, allí donde estuvimos desayunando hace una semana, para que ustedes sean los primeros representantes diciendo, ellos son los primeros muchachos que están recibiendo beneficio de la fundación. Si pueden, sería muy padre contar con alguno de ustedes. Si no, no se preocupen, no es obligatorio y no pasa nada si alguno de ustedes no puede. Pero les enviamos la invitación y ojalá si alguien de los que está en Saltillo particular o Ariel se puede volar su chamba y todo por allá y quiere estar, pues con todo gusto los estaremos esperando dentro de 8 días para la presentación oficial de la fundación y ustedes como los primeros beneficiarios del trabajo que se hace a través de ella. ¿A Bueno, qué hora es? 10 de la mañana, el próximo día 5 de junio. Allí mismo en las instalaciones donde estuvimos en nuestro desayuno. Muy bien. Bueno, pues entonces a todos que descansen, a cenar. Ojalá que la tormenta pase pronto, joven Ariel, y síganos mandando un poquito de agüita por acá. Por lo menos hoy Está dormiremos más frescos que anoche con la agüita que nos cayó ya aquí en Saltillo. Así que Está bueno. cayendo una agüita rica. Qué bueno, qué bueno. Ojalá nos llegue más para acá. Bueno, pues cuídense todos, Jessica, a descansar. Mario, a descansar. Señora Maruca, a descansar. Rodolfo, Ariel. Buenas noches a todos y cualquier cosa, seguimos completamente a la orden. Que descansen. Buenas noches. Gracias, hasta pronto. Bendiciones. Buenas Hasta luego, noches, bonita noche gracias. a todos. Bye.